Bienvenidos a El Debate. Hoy vamos a abordar un tema que yo creo define el futuro de nuestra educación, el estado de la profesión docente en España. Los datos que manejamos, la verdad, dibujan un panorama, preocupante, casi desolador. Pensemos en esto un momento. Hace poco más de una década, en 2007, la mayoría de los profesores, un 60%, entraba al aula con ilusión. Hoy, esa mayoría ha desaparecido. Menos de 1 de cada 4, apenas un 24%, siente esa misma energía. Es un cambio brutal en el estado de ánimo de la profesión. Y al mismo tiempo, el sentimiento de distancia, de desconexión con el trabajo, se ha multiplicado casi por 20, pasando de un 2% a un 38%. Ante esta hemorragia de vocación, ha surgido con fuerza una propuesta: crear, por fin, una carrera profesional docente. Y aquí, claro, es donde nuestras perspectivas chocan. La pregunta que vamos a explorar ¿es una carrera profesional bien estructurada, con incentivos y evaluación, la palanca que necesitamos para revitalizar la docencia? ¿O es una solución aparente que podría, envenenar el ambiente de los centros y distraernos de los problemas reales? Yo, la verdad, lo tengo bastante claro. Desde mi punto de vista, un modelo de carrera basado en la evaluación individual y en competir por incentivos económicos ataca el corazón de la enseñanza, que es la colaboración, y además, pone el foco en el docente como individuo, cuando el problema es del sistema. Pues yo voy a defender la postura contraria. Creo firmemente que una carrera profesional voluntaria, ligada a incentivos, es la única herramienta real que tenemos para reconocer a quien lo hace bien, para sacudir el inmovilismo actual y para que la profesión de docente vuelva a tener el prestigio y el atractivo que sinceramente merece y que ha perdido. Empecemos por el punto de partida, que es insostenible. Ahora mismo, ser profesor en España es una carrera plana. El único progreso real que existe está ligado a la antigüedad, a acumular trienios y sexenios. Da igual si innovas, si creas proyectos fantásticos o si eres un referente para tus compañeros. Tu desarrollo profesional es prácticamente el mismo que el de alguien que se limita a cumplir el expediente. Esto, claro, genera una frustración enorme, un desincentivo muy claro. Y esto no es una opinión, ¿eh? Por eso, lo que yo propongo no es un sistema opaco ni una competición salvaje. Pensemos en algo tangible, un modelo con niveles claros. Un profesor podría optar a ser, profesor mentor, por ejemplo, con una reducción de horas lectivas y un complemento salarial para formar a los nuevos compañeros. O un profesor investigador que lidere proyectos de innovación. Se trata de crear roles, de ofrecer oportunidades y de valorar la excelencia, algo fundamental para atraer talento a una profesión con notas de corte bajas y salarios de entrada, poco competitivos, sobre todo en infantil y primaria. Sí, comparto el diagnóstico del malestar, es evidente, pero creo que la solución que propones parte de un error de enfoque fundamental. Atribuir la crisis a la falta de una carrera con incentivos es como culpar al enfermo de su fiebre ignorando la infección que la causa. Las raíces del problema son sistémicas, son profundas, y los propios docentes nos lo dicen a gritos en las encuestas. Fíjate en estos datos, no son independientes. Casi el 96% dice que la burocracia le come el tiempo que debería dedicar a enseñar. Un 92% afirma que con las ratios actuales es imposible atender bien a los alumnos. Y casi un 89% siente que la sociedad no valora su trabajo. ¿Qué nos dice esto en conjunto? Que el malestar no es una opinión, es el resultado de un sistema que les impide hacer bien su trabajo. La burocracia y las ratios son la manifestación diaria del abandono institucional que perciben. Y ante esa realidad, plantear una carrera de evaluación individual es, en la práctica, una contrarreforma. Es decirle al profesor: mira, el sistema está roto, pero la responsabilidad de brillar y progresar es solo tuya. Fomenta una competencia interna que es tóxica. Como decía un informe sindical, el salario es un derecho que dignifica, no un premio obtenido a codazos. La cooperación, que el 86% del profesorado considera enriquecedora, es lo que hace funcionar un centro. Y este modelo la pone en jaque. Entiendo perfectamente esa preocupación por la colaboración, es legítima. Pero yo lo veo justo al revés. Un sistema bien diseñado no tiene por qué ser la ley de la selva. De hecho, puede ser el mejor antídoto contra lo que algunos llaman la cultura del aislamiento que se vive en muchos claustros. Los datos internacionales son demoledores en este sentido. En España, solo el 34% de los docentes son observados en clase por compañeros con más experiencia. ¿Sabes cuál es la media de la OCDE? El 81%, más del doble.
Estamos encerrados en nuestras aulas. Si creamos una figura como la del profesor mentor dentro de la carrera profesional y la remuneramos, no estamos destruyendo la colaboración, la estamos formalizando, la estamos incentivando y por primera vez la estamos valorando. Estamos diciendo que ayudar a un compañero es una parte importante y reconocida del trabajo. Y, ojo, la idea de incentivar responsabilidades específicas no es ajena al profesorado. Más del 80% ya cree que labores como la tutoría o la coordinación de ciclo deberían tener una compensación extra, sea salarial u horaria. No hay un rechazo de base a la idea de que un mayor esfuerzo o una mayor responsabilidad deben ser reconocidos. Vale, eso que dices de la mentoría es interesante, de verdad. Me parece la parte más rescatable de la propuesta. Pero sigo viendo un problema enorme en la ejecución. Un riesgo que creo que infravaloras. El de pervertir esa misma colaboración. En el momento en que mi sueldo o mi progreso depende de una evaluación externa, la dinámica con mis compañeros cambia radicalmente. ¿Compartiré mis mejores materiales con la misma generosidad si sé que el de al lado y yo competimos por el mismo complemento salarial? Quizás sí, pero la tentación de no hacerlo estará ahí. Y esto se agrava por un factor clave, la desconfianza. El profesorado ya se siente fiscalizado y muy poco respaldado por la administración. Un 86% lo declara abiertamente. Ahora te pregunto, si tú diseñaras este sistema de evaluación, ¿qué medidas concretas pondrías en marcha para que no se convierta en la herramienta de control que tanto teme el profesorado, gestionada por una administración en la que no confían? Porque si no se resuelve eso, nacerá muerto. Fomentará el recelo, la sospecha entre compañeros. Y hay otro punto. Cuando les preguntas qué necesitan para mejorar, priorizan la formación y actualizarse. Y el principal obstáculo para ello, para un 44%, es la falta de tiempo por la burocracia. Añadir un sistema de evaluación con sus informes, sus evidencias, sus justificaciones, sería echar más leña a ese fuego burocrático. Es una pregunta directa y muy pertinente. Y la respuesta no es sencilla, pero te diría 3 cosas. Primero, la evaluación no puede ser exclusivamente externa. Debe ser un sistema mixto, que incluya la autoevaluación, la evaluación por pares, por esos mentores de los que hablábamos, y la valoración de un portfolio de evidencias que el propio docente elige. No se trata de un examen, sino de un proceso de reflexión sobre la propia práctica. Segundo, los criterios deben ser públicos, transparentes y negociados con los representantes del profesorado, no impuestos desde un despacho. Y tercero, y quizás lo más importante, debe ser un sistema voluntario. Nadie estaría obligado a entrar. Quien no quiera mantendría su progresión por antigüedad como hasta ahora. Esto rebaja mucho la sensación de imposición y control. Y esto me lleva a la cuestión de fondo que planteas sobre la burocracia y las condiciones laborales. Por supuesto que hay que mejorarlas, pero para mí no son excluyentes. Es un falso dilema. Podemos y debemos luchar por bajar las ratios y reducir el papeleo, y al mismo tiempo construir un horizonte de crecimiento. Un profesional excelente no solo necesita menos burocracia, necesita sentir que su esfuerzo, su talento y su compromiso son reconocidos. La ausencia de ese reconocimiento es una causa directa de la desafección. De hecho, cuando se pregunta al profesorado, el 59% elige una carrera profesional atractiva como el principal mecanismo para mejorar el reconocimiento social, por encima incluso de la mejora salarial general. No se trata de crear élites, se trata de crear un camino. Ya, pero es que el orden de los factores sí altera el producto. Yo lo veo desde otro ángulo, el de la urgencia y las prioridades. El malestar del que hablamos no es de una minoría excelente que se siente estancada, es de la inmensa mayoría del colectivo. Estamos hablando de que casi el 92% del profesorado denuncia que su sueldo ha perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Eso no es un problema de falta de incentivos, es un problema de dignidad salarial para todos. Entonces, cuando los recursos son finitos, ¿dónde ponemos la energía política y el presupuesto? ¿En diseñar una superestructura de evaluación para premiar a un porcentaje del profesorado o en arreglar los cimientos del edificio para todos? Porque la sensación que queda es que focalizar el debate en la carrera profesional es una distracción muy conveniente para la administración. Es más fácil y más barato crear un sistema de premios individuales que acometer la inversión estructural que supone bajar las ratios, dotar de más recursos a los centros o reducir la burocracia de verdad. La solución para mí no pasa por crear una pirámide con unos pocos en la cima,
sino por elevar el suelo para todo el colectivo. Primero, arreglemos las goteras, la calefacción y las grietas, y luego ya hablaremos de decorar el ático. Entiendo la metáfora del edificio, pero no la comparto. Porque una carrera profesional bien diseñada no es decorar el ático, es reforzar la estructura de vigas maestras, especialmente en lo que respecta al liderazgo de los centros. Esperar a que las condiciones sean perfectas para ofrecer un desarrollo profesional es condenarnos a perder a los mejores por el camino, que se van a otros sectores o caen en la apatía. Y fíjate en el problema del liderazgo. Los datos nos dicen que ser director hoy en día es un marrón. Más de la mitad, un 56%, lo percibe como un puesto conflictivo y un 51% cree que no está bien remunerado. El resultado es que los mejores, los que tienen verdadero talento pedagógico y capacidad de liderazgo, a menudo huyen de esa responsabilidad. Una carrera profesional puede cambiar esto radicalmente. Si vinculamos el progreso en la carrera a la asunción de mayores responsabilidades, incluidas las de gestión o liderazgo pedagógico, y lo remuneramos adecuadamente, de repente ese puesto se vuelve atractivo. Creas una cantera de líderes formados y motivados. Y tener un buen líder al frente de un centro educativo es una de las mejoras estructurales más potentes que existen, porque un buen director mejora las condiciones de trabajo de todo su claustro. No es un asunto de élites, es un asunto de tener a los mejores al timón de cada barco. Pero ahí incurres en un error clásico y peligroso. Asumes que un buen docente es, por definición, un buen gestor y que el único camino para progresar es ascender en una jerarquía. Y son dos mundos, dos conjuntos de habilidades muy diferentes. Obligar a los mejores profesores de aula, a esos profesores de ciencias que hacen magia o a esas maestras de infantil que cambian vidas, a abandonar la tiza para meterse en un despacho a gestionar presupuestos si quieren ser reconocidos, es un desperdicio de talento pedagógico descomunal. El sistema debería ser lo suficientemente inteligente como para permitir que un profesor extraordinario alcance el máximo reconocimiento profesional y la máxima remuneración sin tener que dejar de dar clase, que es donde aporta su mayor valor. Y hay otro peligro en tu planteamiento. En el sistema actual de elección de directores, que en muchos casos son seleccionados por la administración y no elegidos por el claustro, vincular la carrera a estos puestos solo reforzaría la figura de un director gerente, un perfil más alineado con las directrices de la consejería que con las necesidades de su comunidad educativa. En teoría, buscas un líder pedagógico. En la práctica, podrías estar creando un capataz. Se debe poder llegar a lo más alto de la profesión con las botas manchadas de tiza. Yo sigo convencido de que el inmovilismo actual, este sistema plano, basado solo en la antigüedad, está desangrando la profesión, aunque el debate me deja claro que el diablo está en los detalles y que sin la confianza del profesorado, cualquier modelo que no se perciba como justo y transparente, pues está condenado al fracaso. Pero la alternativa no puede ser no hacer nada. Una carrera docente voluntaria que reconozca la excelencia y cree roles de liderazgo pedagógico sigue siendo para mí la vía más esperanzadora para devolverle a la docencia el futuro que le estamos negando. Y para mí, la conclusión, tras escucharte, sigue siendo la misma. Mientras el edificio se cae por la base, no podemos dedicar nuestros mejores esfuerzos a diseñar el ático. La necesidad de reconocimiento es real, no lo niego, y el estancamiento es frustrante. Pero el camino propuesto, basado en la evaluación individual, me parece una vía de alto riesgo que puede fracturar la colaboración, aumentar la burocracia y, sobre todo, no solucionar los problemas de fondo que ahogan a la mayoría. La falta de inversión, las ratios y el abandono institucional. La prioridad, creo, debe ser colectiva. Está claro que ambos partimos del mismo diagnóstico preocupante, pero llegamos a conclusiones muy distintas sobre el tratamiento. Coincidimos en la urgencia de revalorizar la labor docente, pero disentimos profundamente en el cómo. Así es. Y esa tensión entre reconocer el mérito individual sin destruir el espíritu colaborativo o entre mejorar las condiciones para todos frente a crear caminos de excelencia para algunos, define uno de los diálogos más cruciales para el futuro de nuestra educación. Un diálogo que, como demuestran los datos del malestar docente, no puede esperar más.